Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, realmente las lecturas de este tiempo de Cuaresma están muy relacionadas con la misericordia de Dios en este año jubilar. Precisamente el Evangelio, centrándome en él, habla de la misericordia que tiene Dios con nosotros, pero también de la misericordia que debemos tener nosotros con los demás, y sobre todo en este punto importante del perdón. La omnipotencia de Dios se manifiesta sobre todo en el hecho de perdonar y usar de misericordia, porque la manera de demostrar que Dios tiene el poder supremo es perdonar libremente, decía Santo Tomás. Y por eso a nosotros, en palabras de San Juan Crisóstomo, nada nos asemeja tanto a Dios como estar siempre dispuestos al perdón. Es también donde mejor se manifiesta nuestra grandeza de alma, en nuestras relaciones con los demás. Y de la misma manera que Dios está dispuesto a perdonar todo de todos, nuestra capacidad de perdón no puede tener límites, ni en el número de veces, ni por la magnitud de la posible ofensa. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si me ofende? Le pregunta a Pedro. Fíjense, Jesús habla en un contexto, en el capítulo 18, en los primeros versículos, los versículos son del 21 al 35, pues en versículos anteriores está dando pautas a la iglesia en comunidad, como comunidad. Pero ahora Pedro quiere la relación ya personal con el hermano. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. El Talmud decía perdonar hasta 3 veces. Y Pedro, al elevar el número, ya está pensando que es ya llegar al colmo de la generosidad. Pero Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, número perfecto en la Sagrada Escritura, sino hasta 70 veces 7. Es decir, como han interpretado todos los santos padres y los grandes exegetas, con estas palabras dice Jesús, siempre hay que perdonar. Incluso en el mismo día y sobre lo mismo. Es decir, si tu hermano te ofende en lo mismo y varias veces al día, pues tienes que perdonarle cada vez que te pida perdón y siempre. Sin tener la sensación de estar haciendo algo desmesurado, algo extraordinario. Esfuérzate, si es preciso, en perdonar siempre a quienes te ofenden, desde el primer instante, ya que por grande que sea el perjuicio o la ofensa que te hagan, más te ha perdonado Dios a ti. El perdón ha de ser profundo, de corazón, como Dios nos perdona a nosotros. Decimos en el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas. Eso es el pecado, es contraer una deuda para con Dios. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y además, un perdón rápido, sin dejar que el rencor corroa el corazón, sin humillar a la otra parte, sin adoptar gestos teatrales, sin dramatizar. A veces ni siquiera será necesario decir te perdono,
Bastaría sonreír, devolver la conversación, tener un detalle amable, disculpar. No es necesario que ocurran grandes injurias para ejercitarnos en esta muestra de caridad. Bastan esas cosas pequeñas que ocurren casi todos los días, pequeñas riñas en el hogar por pequeñas cosas, malas contestaciones o gestos destemplados ocasionados muchas veces por cansancio de las personas, que tienen lugar en el trabajo, en el tráfico de las grandes ciudades, etc. Mejor todavía si ni siquiera llegamos a tener que perdonar porque no nos sentimos ofendidos. Y esto ocurrirá si hemos aprendido a disculpar, a no ser susceptibles. Mal viviríamos nuestra vida cristiana si al menor roce se enfriase nuestra caridad y nos sentiríamos separados de los demás. El cristiano debe hacer examen para ver cómo son sus reacciones ante las molestias que la convivencia diaria lleva ordinariamente consigo. Vivir cristianamente la vida es encontrar también en este punto el camino de la paz y de la serenidad. ¿Cómo ha de ser nuestro perdón? Perdonar siempre, perdonar de una manera alegre, como hemos dicho, con una sonrisa en los labios, hablar claramente, sin rencor, cuando pensemos en conciencia que debemos hablar. Dejemos todo en las manos de Dios, con un divino silencio, como Jesús, que callaba en la pasión. Aunque se trate de ataques personales, brutales e indecorosos. Preocupémonos solo de hacer buenas obras, no enorgullecernos cuando nos pidan perdón, perdonar con prontitud, perdonar todos los agravios, perdonar al que se arrepiente. Con el número 7 se indica la universalidad de cualquier cosa o tiempo. Perdonar a quienes afirman estar arrepentidos de las ofensas que nos hacen, aunque esta actitud la adopte repetidas veces el que algo nos debe. Alejar el recuerdo de las ofensas que nos hayan hecho, de las humillaciones que hayamos padecido, por injustas, por toscas que hayan sido, porque es impropio de un hijo de Dios tener preparado un registro para presentar una lista de agravios. Y decía Santa Teresa de Jesús, advertir mucho en esto, que cuando estas cosas acaecen a un alma en la oración, que he dicho de contemplación perfecta, y si se le ofrece, no la pone por obra de perdonar cualquier injuria, por grave que sea, no fíe mucho de su oración. Palabra de Santa Teresa, un alma que ya ha llegado a la contemplación y que se ofende por cosas y no perdona, dice, no fíe mucho de su oración. Recibes una pequeña desatención por olvido, por inadvertencia,
una palabrita sin caer en la cuenta de lo que podía molestar. Y supongamos que la injuria es mayor, un perjuicio grande en los bienes materiales, una herida en la honra, lo que más te cueste. Pero dime, ¿qué pesa la mayor ofensa que otro hombre puede hacerte a ti comparado con la ofensa que tú haces a Dios? Ahora no voy a hablar de la defensa justa que se permite porque es hablar de otro tema, pero estamos hablando del perdón. La gravedad de la ofensa se mide por la diferencia que hay entre el ofensor y el ofendido. Y la distancia entre otro hombre y tú es bien pequeña, aunque tengas alguna dignidad. Pero la distancia entre Dios y el hombre es infinita. Y el hombre que ha recibido de Dios el perdón de una ofensa infinita, ¿qué hace con su hermano que le ha injuriado infinitamente menos? En su imaginación agranda la gravedad de la ofensa mucho más de lo que es. Atribuye intenciones perversas que no existen. Busca razones sutiles para convencerse de que no debe perdonar. Y cuando se decide a otorgar el perdón, lo hace a medias. Perdono, pero no olvido. Fíjense esto en los más generosos, en los que se llaman cristianos. Pero fíjense qué será en los que no practican esto, en los que no descansan hasta vengarse, infiriendo otra injuria mayor. Y Dios nos obliga a perdonar. Dios nos obliga a perdonar. Fíjense, si la venganza estuviera permitida, pues la tierra se convertiría en un bosque de fieras, donde el hombre se despedazaría uno a otro.